Haremos con el libro Discurso sobre el libro de Apocalipsis de Gilberto M.J. Lear. Es bueno como preámbulo al estudio de las cartas a las iglesias y para un mejor análisis de su contenido, asentar las siguientes reglas. Consideremos primero la presentación de Cristo. Segundo, el estado de la iglesia. Tercero, el peligro de la iglesia. Y cuarto, la promesa a los vencedores. Analizando cada una de las cartas en esta forma, sacaremos en limpio un mensaje principal. Carta a Éfeso. Primero, la presentación de Cristo, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Notemos que todas estas cartas se dirigen al ángel de la iglesia. No vayamos a pensar que significa un ángel literal, que haya un ángel protector de cada iglesia y que cada iglesia tenga su patrón, por ejemplo, a San Miguel. No tiene nada que ver con tal idea. La palabra ángel significa mensajero y cualquier persona en una iglesia que tenga un mensaje que dar, una palabra de ministerio, de exhortación, de reprensión o de instrucción en la palabra del Señor debería hacerlo, como dice el apóstol Pedro con los oráculos de Dios, 1 de Pedro 4:11. Dios se vale de uno y otro de los hermanos a quienes haya dado el don necesario para comunicarse con su iglesia en general, y el ángel de la iglesia representaría en esta forma el conjunto del ministerio de esta iglesia. No es la idea de un pastor o un obispo de una iglesia. Representa más bien a aquellos a quienes el Señor usa para comunicar su voluntad en el ministerio entre los santos, así congregados. Así estas cartas se dirigen al ministerio de la iglesia y por su intermedio a la iglesia entera. Volviendo a la presentación de Cristo, ¿qué es lo que dice de las estrellas al final del capítulo 1? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que el Señor mismo es el que tiene todo el ministerio en sus manos y nosotros no tenemos que pensar que los hombres pueden conferir los dones necesarios para el ministerio de su iglesia. Hay siempre el peligro de confiar en lo que pueden hacer los hombres. Me acuerdo de un destacado siervo del Señor que después de ofrecer sus servicios como siervo de Cristo a una sociedad, no fue aceptado por ella. Vino entonces a este hermano el pensamiento siguiente: yo soy un siervo del Señor y Él me ha dado ciertos dones y me he puesto al servicio de esta sociedad. Delante de Dios me he examinado y esta sociedad me dice que no puedo dedicarme a su obra. ¿Hago bien en esto? Se examinó en la presencia del Señor y al final llegó a la conclusión de que no podía hacerse siervo de hombres y de sus autorizaciones y depender de ellos para llevar a cabo el servicio del Señor. Actualmente este hermano depende directamente de su Señor y ha tenido mucho éxito en su obra. ¿Dónde están las estrellas? En la mano derecha de Cristo. Es aquel que anda en medio de los candeleros quien produce la unidad. No hay nadie que pueda sustituir esa realidad de la presencia de Cristo en medio de los suyos. Hermanos míos, podemos continuar con las reuniones, cantar himnos, abrir la Biblia y tener todos los servicios de costumbre, pero si para nosotros no significa un verdadero contacto con nuestro Señor Jesús, no resulta nada de provecho real y verdadero. Así se presenta el Señor en esta primera iglesia. ¿Y por qué lo hace? Porque ahí se encuentra el primer peligro de la iglesia: sacar el ministerio de las manos del Señor y ordenar ministros hechos por los hombres. Segundo, el estado de la iglesia. Se mencionan sus obras, su trabajo y su paciencia. No vamos a hacer un estudio detallado de todo lo que se nos presenta en este párrafo, pero bástenos decir en este caso que podemos tener presentes los esfuerzos especiales y el trabajo continuo de la iglesia, todo lo cual lo hace con paciencia o con aguante o constancia, que es el significado de la palabra. Es entonces una iglesia que tiene bastantes puntos encomiables. Además, ha probado a los que se dicen ser apóstoles, encontrando los falsos. El apóstol Pablo los menciona en 2 Corintios 11. Apóstoles que son egoístas y no demuestran la señal verdadera, como es el apóstol Pablo. Pablo da una lista de sus sufrimientos, pero está dispuesto a sacrificarse por la obra, mientras que estos otros
vienen para obtener algunas ventajas y adquirir autoridad sobre el pueblo de Dios. Tercero, el peligro de la iglesia. Pero en medio de todo esto hay una nota inquietante al punto que el Señor tiene que decir, pero has dejado tu primer amor. Registremos en Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 3 y 5, donde vemos el lamento del Señor al ver el cambio operado en Israel después de dejar su primer amor. En la porción que estamos estudiando, el Señor se dirige a Éfeso. Has dejado tu primer amor, lo que resulta en fuente de todo mal. Precisamente como podemos ver en las lecturas subsiguientes del libro de Jeremías, Israel se alejaba cada vez más de su Dios porque había perdido su primer amor. Es un síntoma muy grave, sumamente grave. ¿Puede ser que digamos que creemos o esperamos en Cristo? Sí, efectivamente. Creemos en Cristo, pero ¿amamos a Cristo? Esto es lo que Él aprecia más que ninguna otra cosa. Nos acordaremos de aquellos primeros días de nuestra conversión, cómo invitaríamos a nuestros amigos y compañeros a asistir a las reuniones. Y ahora, cómo íbamos repartiendo los folletos, cómo trataríamos de una manera y de otra de ganar almas para el Señor. Y ahora, ¿has dejado tu primer amor? Y este es el síntoma más grave de todo lo que sigue. Este es el peligro. Cuarto, la promesa a los vencedores. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, que a pesar de sus muchos trabajos, es una caída que has sufrido. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque las primeras son las que llevan el sello de su primer amor. Al mencionar que quitaré tu candelero de su lugar, no significa que la iglesia deje de existir, pero sí que su testimonio ha fracasado. La promesa del versículo 7 se remonta al jardín del Edén, a la pérdida del árbol de vida por causa de la desobediencia, porque ahí estaba el otro árbol, el del bien y del mal, y aquí este último no aparece. Aquí depende únicamente de la fidelidad de su Dios que se cumple. Entonces, el fiel siervo del Señor participa de toda la dulzura indicada por el árbol de la vida, de la dulce comunión con Dios, el disfrute de la misma vida de Dios. Que el Señor los bendiga. Continuaremos ahora en el próximo video con la iglesia de Esmirna. Que el Señor los bendiga, que sea de gran alegría y gozo para todos ustedes. Y sobre todo para aquellos que no conocen al Señor y que aquí seguirán comprendiendo acerca del Apocalipsis. Que el Señor les bendiga.